presencia, de tu amor, de tu paz, del bienestar total que tú nos das, Señor. Gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Te damos a ti toda gloria y alabanza. Antes de que el mundo pidiera ayuda, Dios ya venía en camino. Y el cielo encontró una respuesta valiente. Allí, donde nadie esperaba un rey, el cielo tocó la tierra, y nuestra historia nunca será la misma. Los sabios aún los seguimos. Al que vino a salvarnos y mostrarnos su eterno amor. Jesús, Dios con nosotros por siempre. Wow. Muchas gracias, Charis, por esta producción. Antes de que el Jesús, Dios con nosotros por siempre. Dilo otra vez conmigo. Jesús, Dios con nosotros por siempre. Otra vez. Jesús, Dios con nosotros por siempre. No te oigo. Jesús, Dios con nosotros por siempre. Sí, porque lo que deseamos es que en verdad tú identifiques el verdadero significado de esta celebración, porque yo creo que esta celebración a que se acostumbra en familia se ha vuelto una tradición que en realidad solamente consiste muchas veces en ver a la familia, estar ahí para un tiempo, para cenar, y el deseo de Dios es que su bienestar, el deseo de Dios es que su paz, su presencia sea una realidad. Él quiere que su presencia y su poder sea una realidad en nuestras vidas, en tu vida, en mi vida. ¿De acuerdo? Y me gustaría compartir contigo lo que nos dice la Escritura ahí en Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, a partir del verso 31, en el Evangelio de Mateo en particular, constantemente cuando ocurre un acontecimiento relacionado con la vida, el sacrificio, la muerte y la resurrección de Jesús, el Evangelio de Mateo tiene como propósito revelar y dar a conocer a un rey, a un ungido que Dios había prometido que haría venir al mundo para traer salvación. Así que constantemente en el Evangelio de Mateo dice: esto ocurrió para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Y esto quiere decir que entonces lo que ocurrió en lo que se conoce como Navidad, que es una abreviación de la palabra latina natividad, que se refiere a nacimiento, y en donde se reconoce la venida del Hijo de Dios tomando forma de hombre, forma humana, a través de una mujer que lo concebiría. Es decir, Él vino a este mundo como un hombre ordinario, pero para manifestar una vida extraordinaria. Y la palabra nos dice aquí en Lucas capítulo 1 el encuentro que tuvo el ángel Gabriel. Es sorprendente que la Biblia identifique el nombre de un ángel que es considerado un arcángel. Es uno de los ángeles que son mostrados en la Biblia para cumplir un propósito de parte de Dios. Y en especial Gabriel, a lo largo de las escrituras de la Biblia, aparece para
dar a conocer los planes que Dios tiene para el mundo. Y en este caso viene, dice la escritura y en Lucas capítulo 1, para tener un encuentro con una jovencita que estaba comprometida en matrimonio, que se iba a casar muy pronto. Y dice la palabra en el Evangelio de Mateo que había sido anunciado en el libro del profeta que este rey prometido a Israel y al mundo nacería en la ciudad de Belén, para dar cumplimiento a lo que había anunciado el Señor a través de profetas. Entonces esto nos habla de un plan. Dios tenía un plan, y lo que la Biblia hace es revelar los planes y propósitos de Dios para traer salvación, porque a través de lo que está escrito en la Biblia nosotros podemos identificar que Dios nos da una respuesta a las grandes preguntas que se hace la humanidad, y es por qué, si Dios es el creador de todas las cosas, nosotros vivimos en un mundo de aflicción, de dolor. Y es porque la palabra lo dice ahí en el libro de Isaías capítulo 59, 1 y 2, donde Dios dice que ha habido una separación de la tierra con el cielo. El hombre que fue creado por Dios con una facultad maravillosa, que lo hacía único en la creación, de elegir libremente para gobernar sobre la tierra, por cuanto Dios había dicho: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, para que señoree, para que sojuzgue. Y le dio una orden: multiplíquense, fructifiquen. Y cuando habla de fructificar, estaba hablando de que a través de la especie humana, a través del hombre, Dios haría que todo en la tierra fructificara, que hubiera un resultado al gobernar de parte de Dios y manifestar a través del hombre el gobierno del cielo en la tierra. Por esas razones que frecuentemente el Evangelio de Mateo habla del reino. Como dice Marcos 1:15, dice: el reino de los cielos ha llegado, se ha acercado. En realidad es más bien ha llegado. Ese era el anuncio. Por tanto, arrepiéntanse, decía, vuélvanse a Dios. Vuélvanse a Dios. Y dice: y crean a esta buena noticia del Evangelio. Porque el propósito de Dios era que el cielo gobernara en la tierra, y el reino de los cielos es la sede en los cielos donde Dios gobierna. Pero ese es el reino de Dios. Pero cuando el reino viene a la tierra para hacer gobernar a Dios, entonces encontramos el reino de los cielos viniendo a la tierra. Y podemos decir que lo que este ángel anunció a esta joven, que no, desde luego no se había casado todavía, estaba prometida en matrimonio, es que ella había sido escogida por Dios por su gracia, como fue escogida Elizabeth por su gracia. Su prima Elizabeth también ya tenía 6 meses de estar embarazada de una manera sobrenatural, pero la diferencia es que Elizabeth había sido embarazada de Zacarías, de su esposo, que era uno de los que ministraban, una de las personas que ministraba dentro del templo en aquel tiempo. Esa era la gran diferencia. Elizabeth había sido embarazada de Zacarías. Fue tal la incredulidad de Zacarías, cuando el ángel le anunció, este mismo ángel le anunció que siendo su mujer ya mayor y que ellos no habían tenido hijos durante su vida, tantos años de matrimonio, y siendo una mujer estéril, Dios haría que ella concibiera, pero la diferencia es que ella concebiría de su esposo Zacarías. Y al reaccionar Zacarías con incredulidad, el ángel prefirió dejarlo mudo. Y esto nos habla de que Dios prefiere enmudecer a una persona por causa de su incredulidad. Es decir, la incredulidad enmudece. Muchas veces, cuando nos sentimos enmudecidos ante una situación e incapaces para declarar y poner en nuestra boca la orden de Dios para que las cosas cambien, es por causa de la incredulidad. Y es cuando nosotros nos conectamos en adoración con Dios, cuando nuestra fe es activada. Por eso es tan importante adorar.
Porque cuando adoramos somos unidos a Dios, entramos en su presencia y por eso nuestro lenguaje corporal lo expresa. Porque una persona que está adorando, que puede entender que aquí está su presencia, no puede permanecer indiferente, sino que tú sientes la necesidad de levantar tus manos, de expresar un lenguaje a través de tu cuerpo. Finalmente el hombre había sido diseñado para adorar a Dios. Nuestro cuerpo es un instrumento de alabanza y de adoración. Por eso algunos están panzones, porque ahí está el tambor. Quería que Dios hicieran sonar. Pero todo, tenemos cuerdas vocales, tenemos pulmones. Y sí, el estómago, desde el diafragma, se canta. Finalmente Dios había diseñado al hombre para estar con él por toda la eternidad. Y la única manera de estar permanentemente con Dios es adorándole, porque es cuando uno reconoce su presencia y su gloria. Su presencia y su gloria. Es de esta manera como Dios nos hace avanzar en este mundo de una manera sobrenatural. Lo que sucede es que Él viene y se presenta, Él aparece. Y es entonces en las grandes historias de la Biblia lo que vemos que hace que las cosas cambien y Dios hace avanzar su plan de salvación. Por eso apareció a Moisés en una zarza, haciéndola arder para que se acercara, atrayendo su atención. Y desde esa zarza vino una voz que le habló y le dio su nombre, Jehová. El hebreo no tiene vocales, solo tiene consonantes y es difícil identificar cómo se escuchaba el nombre cuando Moisés le preguntó, pero ¿cómo le voy a decir al pueblo de Israel de parte de qué Dios vengo? ¿Cuál es tu nombre? Y Dios manifestó su gloria en una zarza, en un arbusto seco, para mostrarnos que Él puede hacer que haya vida en donde en donde algo estaba muerto, y Él puede hacer brillar algo que como un arbusto no tenía fruto. La gloria del Señor. Por eso le apareció a Abraham, como dice Josué en la parte final del libro de Josué, y les dice a Israel, el Dios de la gloria le apareció a Abraham cuando él era idólatra, cuando él adoraba ídolos. Dios le apareció, el Dios de la gloria le aparece. Y Dios con Abraham dio comienzo a un nuevo plan de rescate de la humanidad. La humanidad necesita salvación, porque Isaías 59 verso 2 dice: he aquí que la mano de Dios no se ha acortado para salvar. Di conmigo, la mano de Dios no es corta. Mira cómo se presenta, cómo declara a través del profeta Isaías. La mano del Señor no es corta. La mano de Dios puede extenderse y alcanzar para salvar. Quiere decir que para Dios salvación significa que Él actúa, porque la mano de Dios en la Biblia representa las obras de Dios y las cosas maravillosas y grandiosas que Él hace. Entonces Él dice: la mano del Señor no es corta para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Entonces cuando Él oye, su mano se extiende. Así es Dios. Y al adorar, cuando tú le adoras, cuando para ti es tan importante llegar aquí a adorar, y eso es desde el principio, porque dice Salmo 100: entrarán por su casa con alabanza y con acción de gracias. Una persona que conoce a Dios sabe qué importante es llegar a adorar. No es un tiempo de entretenimiento para los que les gusta cantar. Es la única manera de verdaderamente, genuinamente conectar con Dios y entrar en su presencia. Y en este lugar enseñamos a las personas a identificar, a reconocer la presencia y conectarse con la presencia de Dios, con la gloria de Dios. Entonces Isaías declara: no, la mano de Dios no es corta, ni su oído se ha hecho grave para oír. No es problema que Dios oiga.
Entonces, ¿por qué la salvación a veces no es manifestada? Es decir, su poder haciendo que las cosas cambien. Su poder haciendo y dando una respuesta a toda circunstancia en nuestra vida, que en este mundo, donde toda situación está sujeta a bancarrota, a ruina y a maldición, cambie. ¿Qué pasa? Isaías está dando respuesta a esa pregunta. No es corta la mano. Dios puede hacer esto en mi vida. Él puede salvarme. Él puede hacer que en mi familia las cosas cambien. Él puede hacer que en mi familia venga la salvación, que todos le conozcan, que todos reciban la vida eterna, que todos reciban la vida nueva y abundante, que todos vengan a vivir la experiencia de nacer de nuevo. Dios puede oír lo que yo estoy clamando por mi familia. Dios puede bendecir a mi familia. ¿Cuál es el problema? Y el problema dice, ¿cuál es? Ese no es el problema, no es la mano de Dios que sea corta o que su oído no oiga. Pero vosotros, dice, pero vuestras iniquidades han hecho división. Y conmigo, nuestras iniquidades hacen división. Si Dios es Dios y Dios es bueno. Y Dios te ama y Dios quiere que te acerques, pero tú tienes que entender que si tú lo quieres hacer descuidadamente, no vas a disfrutar. Si tú no entiendes la importancia que esto tiene en tu vida para acercarte a Dios, vas a estar viéndolo por televisión, ¿no? Cuando los fans se acercan a alguien conocido, famoso por la televisión y piensan que al verlo los va a reconocer. No, o sea, no lo conoces, no te conoce. Tú lo conoces y lo ves por televisión, pero él no te conoce, no sabe quién eres. Pues así dice que eso sucede cuando alguien no entiende cómo Dios dice que hay que acercarse. No es a nuestra manera. Eso es religión, de la palabra latina religare, unirse. El hombre quiere unirse a Dios a través de sus propias creencias, a través de sus propias obras. Porque dicen, es que yo no soy tan malo, no soy bueno, como decía aquel esposo que conocí que me habló de su esposa. Y me dijo, mire pastor, mi esposa no es mala, pero tampoco buena. Y muchos piensan que pueden venir a Dios así. Y Dios dice, la mano de Dios no se ha cortado, ni su oído ha dejado de oír. El problema es la división. Están divididos de mí. Están separados. Se separaron. Respuesta existencial a toda persona que tiene preguntas existenciales. Lo único que tienes que hacer es poner atención a lo que está escrito. Y si no lo entiendes, preguntar para ser enseñado. Pero esto es básico. Cualquier persona que tiene dudas acerca de Dios y problemas existenciales, lo que necesita saber es que el problema es estar separado. Y que tú no puedes quitar esa barrera. Ni la religión quita esa barrera. Ni la religión te da una escalera para que llegues al cielo. Nunca la religión te dará una escalera para llegar al cielo. Nunca llegarás al cielo a través de religión. Por eso es que la mayor dimensión de gloria que el hombre pudo experimentar, como nos dice Juan 13:14, Moy, ayúdame desde tu lugar. Juan 1:14 dice, vimos su gloria, dice, y vimos su gloria. Gloria, la gloria ¿de quién? Del unigénito. ¿Qué es unigénito? Único hijo. Y vimos su gloria. ¿Alguien lo tiene? Juan 1:14 para que lo lea y escuchen. ¿Y vimos qué? Juan escribe el evangelio que lleva su nombre y da testimonio diciendo, yo lo vi. Y no solo yo, todos los que estuvimos ahí lo vimos. ¿Vimos qué? Wow. ¿Vimos qué? Wow. Wow. Otra vez, mi amor. Y aquel verbo, dilo conmigo, y aquel verbo, ¿sigue?
Se hizo carne. Se hizo carne, di conmigo, ya que el verbo se hizo carne. ¿Qué más? Y habitó entre nosotros. En el griego hay una palabra extraña, tabernaculizó. Se refiere al tabernáculo que Dios ordenó a Israel que construyera en el desierto cuando iban camino a la tierra que les había prometido. Ellos construyeron una tienda y allí en el desierto, en la tienda, había una tienda específicamente para que Dios habitara en medio del pueblo de Israel. Y para poder acercarse y dejar de estar divididos y dejar de estar separados, unidos a Dios, tenían que ocurrir dos cosas, dos por un lado. Del lado derecho tenían que ser enseñados, del lado izquierdo tenían que ser enseñados por la ley. Y por el lado derecho tenían que traer sacrificios. Dos cosas fundamentales para poder acercarse a Dios y que a través de Jesús fueron reveladas. Tabernaculizó, dice. Habitó, tabernaculizó, hablando de que esa gloria que venía a la tienda de la presencia de Dios era la misma gloria que venía o que vino cuando Jesús nació como un hombre en forma humana. Esas dos cosas que habían en el desierto eran, por un lado, la ley, los famosos 10 mandamientos, que no son solo 10, pero que a través de esa ley una persona podía darse cuenta que estaba reprobada. Di conmigo, la ley reprueba. Di conmigo, los 10 mandamientos nos reprueban, porque nadie puede cumplir con los 10 mandamientos. Y si en alguno falla, es culpable de fallar a toda la ley. ¿Cómo Dios podía estar unido a un pueblo dividido de él por sus iniquidades? Si además había una ley escrita en piedra que les decía, esa ley, que eran culpables, que no había nadie que por su propia justicia pudiera venir ante Dios y decirle, yo no soy malo, pero tampoco bueno. ¿Cómo podría alguien acercarse entonces? Porque había sacrificios. Y si tú ves en el comienzo, cuando Adán y Eva, ya fuera del huerto, tienen hijos, tuvieron a un hijo llamado Abel y otro llamado Caín. Fue el que mató a Caín. El hermano menor mató a Abel. Le dijo, Abel, ven, Abel. Le tendió una trampa. ¿Por qué se enojó de esa forma Caín? Porque él se acercó como la gente religiosa acostumbra a hacerlo. Abel se acercó siguiendo las indicaciones de sus padres. Sus padres les enseñaron que la única manera de acercarse a este Dios vivo y verdadero, a un Dios santo, perfecto, que no puede tolerar ninguna clase de maldad, la única manera era por medio de un sacrificio. Y si tú ves Génesis capítulo 3, verso 27, verso 23, dice que cuando Adán y Eva se sintieron indignos ante la presencia del Señor, fueron vestidos con pieles. Ellos primero buscaron vestirse con hojas de higuera. Y esas hojas de higuera representan las obras de que dice el profeta que son como trapos sucios. Ponerse ropa sucia, manchada, pestilente, así sería venir ante la presencia basado en tus obras. Entonces dice que Dios les puso pieles. Sus hojas de higuera se marchitaron. Como las obras del hombre no pueden permanecer y hacerle digno del amor de Dios y hacerle justo. Entonces Dios los cubrió con pieles. Y eso habla de un sacrificio. ¿De acuerdo? Por eso en el desierto el tabernáculo tenía dos fundamentos. Por un lado la ley, que le hacía saber al pueblo de Israel que había iniquidades que los separaban de Dios, pero por otro lado sacrificios ofrecidos permanentemente. Había una ley del sacrificio todo el día. Todo el día el altar del sacrificio tenía que estar ardiendo y todo el día había sacrificio.
Pero las personas tenían que venir, ellas, trayendo su ofrenda para el sacrificio. Y había para todos los presupuestos. O sea que el dinero no sería un problema. Porque si solamente Dios recibía un buey en sacrificio, estamos hablando que cada vez que alguien venía, ¿cuánto creen que cueste ahorita un toro? $10,000, Alejandro. 20,000 costaría un toro. ¿Tienes idea? Imagínate. Entonces, si no tenías dinero, podrías hasta traer ofrenda de vegetales, de cereales. Pero no habría problema, por el dinero. Todos podrían reconocer que necesitaban quitar esa división que tenían con Dios. Por eso me encanta los que llegaron desde el inicio vieron el primer video de Navidad antes de predicar. Y si lo ponemos de nuevo me gustaría, porque quiero que vean la importancia que tuvo que Jesús tomara forma de hombre, cuerpo humano. El primer video, Mac, lo puedes poner. Es que me encanta cómo dice, cómo describe y nos saca fuera de lo que la tradición nos ha enseñado para no ver lo importante. Este pequeño bebé, esta vida frágil, carga con la esperanza de toda la humanidad. Esta pequeña voz llorando en un pesebre. Esta pequeña voz llorando en un pesebre. La dio ese bebé. Un día calmará el mar enfurecido. Un día calmará el mar enfurecido. Llamará a los muertos. Llamará a los muertos y ellos vivirán. Esta voz declarará. Hecho está en la cruz. Rompiendo para siempre. Las cadenas del pecado. Estas pequeñas manos. Un día le devolverán la vista a los ciegos. Y partirán pan para alimentar a multitudes. Estas manos traerán salvación al mundo. Al sentir el dolor de unos clavos. Estos pequeños pies, ahora envueltos en tela, un día caminarán miles de kilómetros con y por sus amigos. Y se pararán firmes en medio del mar. Estos pies un día caminarán victoriosos. Dejando atrás una tumba vacía. Este pequeño bebé, este regalo perfecto, es Jesús, nuestro Salvador, la promesa de la eternidad. De eso se trataba. ¿Cuántos le dan gracias a Dios en este día? ¿Cuántos pueden reconocer lo bueno que es Dios? Alábale. Esta es la mayor gloria, una gloria impresionante. Dice, vimos su gloria. Sigue leyendo, Eri. Dice, se hizo carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria. Y conmigo, y vimos su gloria. Así está escrito. Juan, el autor del Evangelio de Juan, él lo vio con los discípulos y todo Israel de aquel tiempo, y dice, y vimos su gloria. ¿Qué más? Gloria como del unigénito. Dilo conmigo, gloria como del unigénito. Hay una gloria en el único Hijo de Dios. Y luego, lleno de gracia y de verdad. ¡Wow! De eso se trataba, que Jesús naciera. Que ya no esté en un pesebre, ya no es un bebé. Pero desde que Él nació estaba destinado a la salvación. Por eso aquí hablamos de su gloria. Y cuando hablamos de esta gloria, en el griego doxa, se refiere a la naturaleza completa de Dios mismo. Hablar de la gloria es hablar de la naturaleza completa de Dios mismo. Es hablar de la realidad de un Dios vivo. Eso es la gloria. Es hablar del peso que tiene la presencia y el carácter de Dios.
Así que la manifestación de esa gloria es la gloria misma, que es la evidencia visible. Di conmigo, evidencia visible. Vimos su gloria porque ellos vieron a Jesús en carne. Y era como el tabernáculo del desierto donde venía la gloria. Y les decía, como había sacrificios de por medio, Dios podía manifestarse en medio del campamento. Porque estaba la ley que le daba a conocer a Israel que era indigno y reprobado. Pero estaban los sacrificios que representaban a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Les suena eso? Así dijo Juan cuando Jesús se presentó a los 30 años a Israel para traerle salvación y dijo: he aquí el Cordero de Dios. Ya está aquí, Él es el Cordero. Todos esos sacrificios fueron hechos para apuntar, eran una sombra que en realidad quería mostrar la verdadera realidad de este hombre que vino del cielo tomando forma humana, no concebido por su padre adoptivo, sino por el Padre Celestial, de una mujer que estaba prometida para casarse y que al escuchar el mensaje de ese ángel estaría poniendo en riesgo no solo su matrimonio ni su futuro, sino su propia vida. Entonces, es la manifestación, evidencia visible de que Dios está presente y activo. Di conmigo, presente y activo. Eso no lo hay en la religión. Ahí no hay un Dios ni presente ni activo. Y es lo que tú te acostumbraste. Hablar de un Dios que ni está presente ni está activo. Pero Él en realidad está deseoso de manifestarse y de manifestar su gloria. Por eso hizo venir a Jesús. Porque entonces, ¿para qué vino Jesús? Desde el cielo pudo haber gritado: los amo y quiero salvarlos. Pero no, tenía que venir Él personalmente. Dice Isaías también: Él mismo vendrá y los salvará. Él mismo hará lo que nadie puede hacer. ¿De acuerdo? Él mismo lo hará. Él mismo lo hará. Y en Lucas, terminando de leer esta escritura, capítulo 1, verso 31, dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. En hebreo, Yeshu o Yoshu, no Yeshua. En hebreo es Yeshu o Yoshu. Jesús, este será grande. Di conmigo, grande. O sea, no es un bebé, ya no es un pesebre. Cuando los magos vinieron, como nos dice Mateo 2, ya no estaba en el pesebre. Ellos no encontraron a un niño recién nacido, no. Ellos encontraron a un niño de 2 años de edad. Dice ahí que ya tenía 2 años cuando llegaron a la casa donde estaba María con José su esposo y el niño que había tenido hacía 2 años. Y esos magos de Oriente que siguieron esa estrella antigua, llegaron y al entrar a la casa se postraron adorando. Eso es gloria. Eso es gloria. Ellos parecía que estaban viendo a un bebé. Ya no era un bebé, era un niño de 2 años. Creían estar viendo a un niño de 2 años, pero en realidad no. Lo que ellos estaban viendo era el rey que Dios había prometido que vendría a reinar sobre la tierra, comenzando por Israel. Así que estamos hablando de un rey. Y esto podría ser hasta política, porque el título de hijo de Dios en el Imperio Romano era un título de rebelión en contra del emperador, porque el título del emperador era hijo de Dios. Y decir que él era hijo de Dios era decir que él era el verdadero emperador y gobernador del mundo. Concebirás, le dijo a la señorita, una señorita, será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono. Di conmigo, le dará el trono.
¿De qué se trata esto? De un reino, de un rey. Eso es lo que la religión ha encubierto. Eso es lo que la religión no entiende, ignora. Y eso es lo que nosotros proclamamos y anunciamos. Se trata de un rey y de un reino, que cuando viene hace que el cielo gobierne la tierra. Y cuando este rey gobierna la tierra, todo se altera. Porque la condición en que están las cosas en este mundo de bancarrota, de ruina, de maldad y de maldición, se altera la condición de las cosas para que tome la forma, la belleza, la majestad, el esplendor, el brillo de Dios mismo, porque su gloria que estaba en los cielos ha tocado la tierra. Wow. Eso es lo que celebramos. ¿Sí? ¿Cuántos están conmigo? Dale fuerte el aplauso al Señor. Adórale en alabanza y adoración. Se trata de un reino, no de una religión, ni siquiera de la religión verdadera. Todas las religiones es lo mismo. Es la escalera del hombre queriendo llegar al cielo. Pero esto no es una religión. Y aquí no somos religiosos. Ni se trata de que te vuelvas religioso, ni dejes una religión. Se trata de que entres al reino. Porque en Juan 3 le dice el Señor a un maestro de la escritura en Israel: de cierto te digo que si tú no naces de nuevo, no verás el reino. Necesitas nacer de nuevo, dice. No entrar a una religión, no salir de una religión. Necesitas nacer de nuevo. Así que le dicen a esta señorita María: este será el Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y conmigo: su reino no tendrá fin. O sea que por eso estamos viviendo en la recta final de este último tiempo, donde el reino de Dios finalmente se va a manifestar al mundo. Pero primero vendrá un juicio de este mundo separado. Y por eso la puerta está a punto de cerrarse. Y todavía está abierta, pero está por cerrarse si las personas siguen ignorantes, ajenas, lejos. Esa puerta se va a cerrar un día. Tu familia, que estás aquí, debe ser tu misión. Porque ese rey que fue concebido en el vientre de esa mujer está ahora dentro de ti. Y fue ya concebido dentro de ti y te hizo nacer a una nueva vida. Porque tener a Jesús dentro, llamarlo a venir a nuestra vida, es decir, que la naturaleza de Dios venga a nosotros y esté en nosotros unida a nuestra naturaleza humana. Entonces la respuesta de Dios a la humanidad es una nueva humanidad. La respuesta de Dios es una nueva humanidad, con un rey a la cabeza de una nueva creación humana. Por eso él es llamado en la Biblia el postrer Adán. Donde fracasó el primer Adán, triunfó el postrer Adán. Toda la Biblia, si tú lees la Biblia, te metes, en serio, vas a encontrar este poderoso mensaje. Su reino no tendrá fin. Y en este día, en esta semana tan importante, Dios nos está llamando a brillar en nuestra casa, en nuestra familia. Dice Jesús: ¿cómo podrá haber luz si en ti hay tinieblas? Entonces dice Juan 3:16: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Lo dio. Pero solo aquellos que lo quieran y que lo reciban lo tendrán. Es una decisión. Solo aquellos que quieran. Porque Dios no salva a nadie a la fuerza. Si tú ignoras y tú rechazas, Dios no te va a obligar. Es tu decisión. Porque Dios nos creó con esa facultad maravillosa de elegir libremente. Y Él hará que tú decidas qué vas a elegir.
¿Qué clase de vida vas a elegir? Y un rey viene para gobernar. Si tú abres tu corazón, has abierto tu corazón para que Él venga, tú has dado entrada al reino de Dios que estaba en los cielos y ahora viene en la tierra, y a través de ti, iglesia, Él quiere gobernar en la tierra. Y a través de ti quiere gobernar en toda esfera de influencia. Dios nos ha llamado a nosotros a gobernar y a reinar en la tierra bajo las órdenes del rey. Romanos 5, 17 al 19 dice: si por uno solo, por la transgresión de uno, reinó la muerte, hablando del primer Adán, hablando de la separación de la que nos habla Isaías, capítulo 59, verso 1 y 2, donde Dios dice: no, la mano de Dios no es corta para salvar. No es que no tenga suficiente poder. No es que su mano no tenga suficiente poder para hacer que todo cambie. No es que no oiga, no. Es que sus iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces la pregunta que debemos de hacernos si no sentimos a Dios, si no estamos viendo la mano de Dios, es ¿qué tengo que hacer para dejar de estar dividido y separado? Y es precisamente tomar una decisión de comprometer mi vida a seguir a Jesús. Imagínate que en tu trabajo tú quieras trabajar en un lugar para ir cada 15 días, una vez a la semana, y llegar tarde. ¿Tú crees que ahí podrías permanecer? ¿Tú crees que la gente te daría por una persona comprometida? Si tú tienes un negocio y un día tus clientes llegan y ven cerrado, ¿tú serías una persona con credibilidad para creer que tú tienes un negocio que da servicio a tus clientes? Y la manera en que una persona realmente puede dar evidencia de que está comprometida como un seguidor de Jesús, no como alguien que dice, pero no vive. La manera de estar comprometido es, en primer lugar, es vivir en un discipulado de la vida cristiana. Porque un seguidor sigue. Y solo en un discipulado tú eres un seguidor. Y dos, paternidad espiritual, que es lo que en las iglesias ya no ven la gente. La gente no entiende que no va a un lugar a congregarse. Lo que se debe de preguntar es: ¿ellos son mis pastores? Estos son los pastores, Señor, a los que quieres que yo esté bajo su cuidado. Ellos me mentoren y me pastoren. Paternidad espiritual es lo que se necesita para crecer. No un lugar que me guste, no que haya buenas prédicas, no. La pregunta es si tú tienes pastor, si estás bajo la autoridad y la influencia de un pastor. No lo digo por usted, lo digo por la gente que nos está oyendo a través de esta transmisión. Entonces vamos el día de hoy a entrar en un momento muy especial. Yo quiero invitarles para que participes de la cena del Señor el día de hoy. Para las personas que por alguna razón no puedan venir el siguiente domingo, hoy tienen la oportunidad de participar de la cena del Señor. Y esto es para nosotros algo tan solemne, tan importante y tan especial, porque en realidad es la única instrucción que tenemos